chicos, buenas noches, chicos. ¿Están por ahí? Ya. El día de hoy, en preparación a nuestra clase, vamos a ver las falacias. Es una clase bien prendida, así que chévere. Les va a servir no solamente para el debate, sino hasta para poder... ¿Qué es eso? Hasta para poder conversar, ¿no? Hasta para poder tener conversación, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Primero, comencemos con la definición de falacias, ¿sí? Y les voy a dar una definición mía. Una falacia es un error de razonamiento. No necesariamente es una mentira. Se han escuchado, no, eso está mal, eso es mentira, es una falacia. Y muchas veces la gente incluso dice, eso es una falacia, sin saber lo que es, ¿ya? Y lo que es un error del proceso mental que nosotros tenemos, un error de razonamiento, ¿ya? A ver, yo le voy a preguntar a Nicole. Nicole, ¿qué hora es? Las 7:43. ¿Cómo supiste eso? Porque vi el reloj. Ok, Nicole utilizó una herramienta para darme una información a la cual yo se la pedí. ¿De acuerdo? Ella utilizó una herramienta, 7:43. Ahora dependerá de mí si es que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo vivo en mi mundo con hitos y creo en los unicornios y creo en Papá Noel y para mí son las 10 de la mañana. ¿Ya? Entonces, allá de mí, ¿verdad? O sea, ahí sí, allá de ti, pero son las 7:44, ¿ok? Lo que acaba de hacer Nicole fue darme una información correcta, entonces me dijo la verdad, la información fue correcta. Ahora, Nicole, por favor, yo te voy a volver a preguntar la hora y tú le vas a preguntar la hora a Juan Pablo. Y Juan Pablo, por favor, le vas a mentir. ¿Sí? A los ojos, sin asco, así, como tu profe. Va. Entonces, Nicole, discúlpame, ¿cómo estás? Primera vez que te veo, un gusto. ¿Qué hora es? Un gusto igual. Son las 7:45. Y Juan Pablo, ¿qué hora es, por favor? Son las 7:44. No, miéntele, Juan Pablo, por favor, miéntele. Estoy mintiendo. Miéntele más. Sea más extensa la mentira. Es que se me hace difícil mentir, profe. Ah, qué lindo, guagua. Por eso nadie te quiere. No, mentira. A ver, no, pero miéntele nomás, miéntele. Dile que son las 5 de la mañana, no importa. Quiero demostrar un punto. A ver, aquí en mi casa van a ser ahora las 7 de la mañana. Ok. Y 2 minutos más. Nicole, tú no tienes reloj. Tú sabes solamente la hora que te dijo Juan Pablo. Entonces te pregunto a ti, ¿qué hora es? Creo, según lo que me dijeron, que son las 7 de la mañana. Ya, a ver, en este momento, Nicole me acaba de mentir. ¿Qué les parece? Sí. No, pues le está diciendo lo que le dijo. Exactamente, o sea, dijo algo que no es cierto y generalmente decir algo que no sea cierto no es una mentira. ¿Ya? Sí, yo sé que suena como que ¿cómo? Sí, es algo que no es real, pero es diferente a una mentira porque Nicole no tuvo la acción de mentirme. ¿Ok? Ella utilizó la información que le dio Juan Pablo. Tal vez Juan Pablo fue el que le mintió a Nicole y Nicole me da la información a mí. La información fue errada, pero fue una falacia porque ella se basó en un argumento equivocado que le dieron. ¿Ya? Entonces a mí me dicen que, no sé, que los unicornios existen y yo les cuento a ustedes que los unicornios existen, pero porque me dijeron que existen. ¿Ya? Yo no he investigado, yo no tengo idea, no he visto en la vida uno, pero les digo que sí existen, así como Pie Grande, y así es lo que se van haciendo grandes de estas bombas, que se fundamentan en falacias, como que la Tierra es plana, como lo que de Estados Unidos es un autoatentado, ¿no? Ya, a ver,
En este experimento podemos ver que no todo lo que nos dicen es una mentira por más que sea falso. Puede que sea una falla de razonamiento. Y ese es mi punto. A propósito, los unicornios sí existen, ¿no es cierto? Ya, de hecho los unicornios son monocerus, que significan un cuerno. Los rinocerontes son monocerus. De hecho, si ustedes buscan en internet, en Wikipedia, donde quieran, el rinoceronte indio se llama Rhinoceros unicornis. Así que los unicornios sí existen. ¿Ya? Listo. Entonces, teniendo claro que es una falacia, no necesariamente va a ser una mentira. Vamos a ver el tipo de falacias. Son argumentos incorrectos engañosos. Algunas falacias se cometen con la intención de persuadir o manipular a los demás. Otros se cometen sin intención debido a descuidos de la persona que está hablando. Pueden ser muy sutiles y persuasivos y cuesta detectarlas muchas veces. Sí, a veces sí cuesta detectar una falacia, pero bueno, ahí le damos a la lucha. Esto les dejo como curiosidad nomás. Tenemos falacias formales, falacias no formales y comenzamos con las falacias de ambigüedad. Primero, la falacia de equívoco. Les he puesto encima de cada una una pequeña conceptualización y abajo un ejemplo para que se note qué es. De equívoco. El razonamiento que busca provocar o justificar determinada afirmación, asumiendo que uno o más términos del razonamiento tienen un solo significado, cuando de hecho en el mismo razonamiento tiene más de uno. El ejemplo. A ver, el ejemplo sería: el fin de una cosa, de una actividad, de un procedimiento, es la perfección. ¿De acuerdo? La muerte, pues, es el fin de un proceso. Por ejemplo, el proceso de vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. ¿Ok? Entonces vamos viendo cómo eso es absurdo, ¿no es cierto? Ya entendemos que una falacia es algo absurdo, pero lo entendemos desde el punto de vista que estamos definiendo por qué es absurdo. De anfibología. Es el razonamiento que busca justificar determinada afirmación asumiendo que una o más premisas tienen determinado significado, el cual no es el significado avalado en el contexto que se emite. O sea, no salimos de contexto, en pocas. Por ejemplo, se venden vestidos para novias de segunda mano. Roselena, como ustedes quieran, compró un vestido de novia de segunda mano. Por lo tanto, ella es una novia de segunda mano. ¿Ya? Vemos, el razonamiento es equivocado. ¿Ok? Ella no es una novia de segunda mano. El vestido es el que era de segunda mano. De énfasis. Este es de acuerdo donde van poniendo el énfasis hoy. Por ejemplo, yo le digo a Beatriz, y perdón que le tome a Beatriz como ejemplo, ¿no? Como siempre, disculparán que les ponga como ejemplo, pero son los que me salen ahí primeritos, ¿no? Entonces, le digo a Beatriz: qué bonita que se ve hoy. ¿Ya? Y Beatriz me va a decir: ah, o sea que los demás días no estoy bonita. ¿Ya? Eso también es una falacia. Yo no he dicho que los demás días no. Dije que hoy, peculiarmente hoy, Beatriz está bonita. ¿Ya? Entonces, muchos, por ejemplo, hemos tenido problemas con nuestras ahora exnovias por esto mismo, ¿no es cierto? Y sobre todo, cómo le pones el énfasis en las cosas, ¿sí? Oye, qué bonita que te ves hoy. Ya, ahí ya estás diciéndole, ya, ahí sí ya le estás diciendo que otros días no. Pero si simplemente le dijiste: oye, qué bonita te ves hoy. Dice: ah, o sea que los demás días no estoy bonita. Ya no sé qué hacer para hacerte feliz. Ya, entonces es como, pero traté de darte un cumplido, salí regañado, ¿cacha? Ya, entonces es como que ya vas mucho tiempo sin pelear con tu novia y ella dice: vamos tanto tiempo sin pelear, esto no está bien, esto no es normal, voy a hacer algo para que se enoje. Entonces buscarle las ganas de pelear. Muchas veces pues salimos con falacias para pelear. Y en serio, si ustedes fueran alguna de mis ex, me harían caso en lo que les digo, que realmente es como que yo jamás te dije eso. Pero bueno, de composición. El razonamiento que busca justificar o probar que todo tiene determinada propiedad sobre la base que las partes del todo también la poseen. Por ejemplo, las partes de una máquina son livianas de peso, entonces la máquina es liviana.
Imagínense ustedes, hay partes como por ejemplo los fusibles, que son baratos. Entonces, un automóvil que tiene fusibles, pues ha de ser barato, ¿no es cierto? Pues no, el Mercedes también utiliza fusibles y no creo que ninguno de nosotros tengamos un Meche, ¿ok? De distribución, es lo mismo pero al revés, ¿no? Se toma como premisa que una máquina es pesada, complicada y costosa. Entonces, concluimos que las piezas van a ser complicadas, pesadas y costosas. Es lo mismo, pero, o sea, al revés. Vamos a las falacias de atingencia. Con la más común, la falacia ad hominem, que vendría a ser la ofensa personal, ¿sí? Por ejemplo, yo no tengo argumento y ataco a la persona. ¿Por qué? Porque no tengo argumento, ¿sí? Entonces es el argumento que busca que se admita el rechazo a una opinión, ¿no es cierto? Estamos rechazando algo. ¿Por qué? Porque se habla mal de esa persona o de la persona que emite la opinión. Ya, a ver, es más claro con el ejemplo. Vamos un poco con matemáticas. De A se dice que B. A dice que B, ¿no es cierto? Pero de A se dice que C. Como C no es algo que me guste a mí, por lo tanto B es incorrecto, ¿ya? Y no necesariamente es eso, ¿no es cierto? A ver, Rafael Correa dice que son las 7:54 de la noche, pero no hay que creerle porque Rafael Correa tiene varios juicios sobre corrupción. Por lo tanto, no pueden ser las 7:54 de la noche. ¿Ya? Vemos que es absurdo. ¿Ok? Esto se utiliza muchas veces, por ejemplo, cuando nos quedamos sin argumentos, como yo les digo. ¿Sí? Los terraplanistas. ¿Ya? Perdón, uno es heliocéntrico, ¿no? Que quiere decir que uno sí cree en la Tierra esférica y supongo que ustedes también. Estoy suponiendo. ¿Ya? Entonces, ellos tienen muchos argumentos y cuando te preguntan, ¿y cómo sabes que la Tierra es redonda? ¿Tienen amigos terraplanistas? Tienen mucha suerte. Yo he tenido muchas discusiones con amigos terraplanistas y es igual de complicado que con los fanáticos religiosos, los testigos de Jehová, y no les quiero decir, pero la gente también que es un poquito medio marxistoide, así de izquierdita, ¿ok? ¿Por qué? Porque su manera de defender su punto es atacar al otro punto, sin que nadie esté hablando del otro punto, ¿no? Ya vamos a hablar de esa que es otra falacia. Pero bueno. Entonces, ¿cómo sabes tú que la Tierra es redonda? A ver, ¿cómo sabemos de verdad que la Tierra es redonda? No sabemos. De hecho, si es que nos basamos en la evidencia, la Tierra es plana. Les digo de verdad, no estoy queriendo ridiculizar, ¿ok? No es irónico lo que estoy diciendo. Si nos basamos en la evidencia observable, la Tierra es plana, ¿ya? ¿Cómo sabemos que es redonda? Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cómo sabes que es redonda? Pues hay múltiples ejercicios, experimentos que te da la NASA, hay fotos de la Tierra redonda, la estación espacial que da te da vueltas a la Tierra y todo. Entonces te dice, ¿sabes quién crea la base espacial? ¿Sabes quién hace este tipo de experimentos? La NASA. Y no hay que creer en la NASA. ¿Por qué? Porque la NASA es de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos... ¿Ya? Por lo tanto... A ver, como los Estados Unidos son unos desgraciados y ellos son los dueños de la NASA, por lo tanto la Tierra es plana. Entendiendo desde ahí, vemos que no tiene base en el empirismo, en el desarrollo del conocimiento. Yo te puedo probar fácilmente que la Tierra es redonda. Por ejemplo, ahorita, verán, 1, 2, 3, ¿ya? Estamos en una videoconferencia. Esta videoconferencia no funcionaría si no hubiera satélites. Los satélites no funcionarían si la Tierra fuera plana. En otro modelo que no fuera la Tierra esférica, los satélites no funcionarían. Se mantienen en el espacio gracias a la gravedad circundante, la aceleración centrípeta que causa la Tierra en su propio eje. Por ende, los satélites se quedan rodando. Nosotros tenemos internet, tú puedes mandar un mensaje, puedes hacer una llamada gracias a que la Tierra es redonda, ¿ok? Bueno, esa es una prueba, pero deberían ser físicos para entenderla.
Pero como no lo somos, ¿verdad? ¿En qué nos basamos? En las fotos, en imágenes, en lo que nos dicen que cuando tú ves ¿cómo se llama? Un eclipse de luna, entonces los terraplanistas te dicen, no, los eclipses de luna también se puede dar en una tierra plana, porque la tierra para ellos es como una pizza, o sea, redonda, pero plana. Entonces la luna sí agarra lo redondo, pero de una tierra plana. ¿Ok? Es como proyectar la luz sobre un disco, sobre un CD. Entonces tú le pones en la pared y sale el circulito redondo y eso es lo que se ve en la luna. Entonces ya te pones a analizar y dices, chuta, puede que sí, ¿no? ¿Ya? Están tan seguros, es como escucharle al de Cuenca, al de los extraterrestres. No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero es Rodríguez. Rodríguez, gracias, el ufólogo, ¿no? El Rodríguez. ufólogo Rodríguez, que te dice con tanta seguridad que vos dices de una, o sea, sí, y pie grande, güey, o sea, es una bestia de ley, ¿ya? Ya, pero la falacia dominant es tratar de insultar a las otras personas. No insultar, pero ofender, ¿ok? Como no puedo con el argumento, acabo con la persona. ¿Ya? Ya vamos a ver otros ejemplos más adelante. Como cuando le Circunstancias. dicen gordita horrorosa. Ya, va. Pero eso no era en conversación, eso más bien fue en una suerte de desmérito, ¿no? O sea, sí, la prensa corrupta, ya. A ver, por ejemplo, yo trabajaba en el IS en el Puyo. ¿Hay alguien aquí de la Amazonía antes de hablar mal? Sí, profe, yo soy amazónico hasta la muerte. Ah, ya, qué chévere. Entonces, como les decía, qué chévere que es la Amazonía. No, mentira. Mentira. Yo trabajé en el Puyo 2 años y medio, pasaba Puyo, Tenas, y es preciosa la Amazonía, me gusta bastante, solamente que llueve un montón, ese es mi único pero, y bueno, pues que es una selva y en la selva llueve, ya, es normal. A ver, y la que era la abuela de mi hijo, o sea, la mamá a ver, sería de la que era mi novia, claro, la mamá de mi novia, ella era asidua correísta, o sea, correísta como Juan Pablo hasta la muerte, ¿ya? Como Yolo barcelonista, ¿ya? Como Denis de izquierda, así, o sea, todos hasta la muerte algo, ¿no es cierto? Así como, debe haber muchos liguistas también. Nicole tiene cara de liguista. Ahí está, no lo negó, solo se rió, ahí está. Entonces, uno ya Ay, lo en serio, reconoce. profe, ¿cómo que correísta yo? No, yo no dije que tú, ahí está, ¿ves? Eso es una falacia de falso entendimiento. No me entendiste, yo no dije que tú corriste, no dije nadie corriste. ¿Ya? Yo no soy capaz de insultar a la gente así. No, mentira. A ver, entonces, a ver, sigamos. Y esta señora me dijo, una vez, yo trabajaba en el IS, entonces yo era director del IS. Y ella me dijo que yo no debería trabajar en el IS, que yo debería renunciar. ¿Por qué? Porque yo no estoy a favor de Correa. Y que por eso yo debería renunciar. ¿Ya? Y justo esa es la falacia circunstancial. ¿Sí? A ver, o sea, ella me dijo que yo debo renunciar. ¿Por qué? Porque no estoy a favor del gobierno actual. Entonces yo le decía, yo no trabajo para el gobierno. De hecho, yo trabajo para el Estado, no para el gobierno ni para el partido político. Permíteme un segundo, Rolando, si te vi con la mano levantada, permíteme un minuto. Déjame terminar la idea, ¿no? Entonces, incluso Nicolás Márquez, en su libro de política, nos dice que cuando no sabemos dónde termina el Estado y comienza el partido político, en ese momento estamos viviendo en una dictadura. ¿Ya? Cuando lo interesante de un país pluricultural, ¿sí? Multicultural, sería que las personas de cualquier tipo de ideología puedan estar en cargos públicos. Eso es lo interesante. Bueno, entonces, el argumento circunstancial busca que se admita, o bueno, que se rechace la opinión atendiendo a esta circunstancia, como en el ejemplo que yo estaba siendo gerente del IS. Como otro ejemplo, es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el directorio del colegio, porque es un alumno. ¿Ya? Entonces, no necesariamente se sigue esa lógica. Rolando, por favor, me decías algo.
Sí, buenas noches, Inge. No, quería disculparme que tuve problemas de conexión, por eso me Sí, conecté. te leímos el chat, tranquilo, no te preocupes. No pasa Gracias. nada. Ya. Entonces, Profe, entonces ordena. a la ministra de Educación también le aplicaron tipo como que una falacia circunstancial al decir, por ejemplo, que no podía ser ministra en un gobierno de Lazo porque estaba con Correa, en el gobierno de Sí, Correa. sí. Eso era igual una falacia igual. Entonces se Sí, podría interpretar. circunstancial, totalmente, totalmente. Yo no he dicho que la derecha sea algo bueno tampoco, ¿no? O sea, he pasado 4 clases echándole de todo a la izquierda, pero no por eso quiero decir que la derecha sea mala. A ver, derecha e izquierda son posiciones, pero los que somos, los que les damos moralidad a la derecha y a la izquierda somos las personas, ¿ya? Eso es todo. Somos las personas las que damos moralidad a una ideología o en este caso a una posición política. Así que claro, lo que tú me dices también puede ser viceversa. No digo que la derecha, todos deberíamos ser de derecha porque no, 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 no. Eso sería una falacia de generalización apresurada. Que ya vamos a ver cuál es. La falacia tu quoque. ¿Qué significa tú también? ¿Ya? Entonces, aprovechando que se conectó Rolando, para no estar atacando a los mismos y a los mismos, yo le digo a Rolando, oye, Rolando, no me gusta tu corte de cabello. No tiene nada que ver, no, solo estoy diciendo. No me gusta tu corte de cabello. Y Rolando me dice, pues mires el suyo. El suyo tampoco es ninguna maravilla, ¿no es cierto? Ya, eso es una falacia tu quoque, que significa tú también o tú tampoco, ¿ya? Una vez nosotros tenemos una casa en Ibarra, en Yachay, ahí donde, en Ibarra. Y siempre que vamos, mi mamá me agarra del chofer elegido, ¿no? Y yo tomo y todo, pero igual me sigue agarrando de chofer. Entonces estoy ahí con toda la familia. Y veníamos conversando. Mi mamá, creo que les he hablado de ella. Ella es bastante, tiene muchas maestrías en historia del Ecuador. Sabe un montón de cosas de la historia del Ecuador. Entonces yo a veces le molesto, ¿no? Y obviamente le molesto con falacias, pero solo por molestar. Y le digo, ¿tú cómo sabes? ¿Cómo sabes? No estuviste ahí. O sea, no estuviste. Ya los libros te van a decir una cosa, pero no sabes. ¿Ya? La Biblia no es 100% verdad. Así que no sabes. Entonces por molestar, ¿no? Pero bueno. Entonces estábamos hablando y justo sonó la canción, la del Puente del Juncal. Qué lindo puente del Juncal. Pasan los carros para Tulcán. Entonces mi madre estaba contando la historia de esta canción y ella decía que es una canción muy buena y que la letra es algo maravilloso porque incluso hasta ahorita está el puente y todo, ¿no? Y yo me puse en plan de anti-Arjona, ¿no? Entonces me puse en plan, no entiendo, ¿y qué tiene maravilloso que el puente sea bonito y que los carros vayan para Tulcán? Porque si analizamos, qué lindo puente, el de Tulcán, pasan los carros, el del Juncal, El del Juncal. pasan los carros para Tulcán. Eso dije yo, eso fue todo lo que yo dije. Y ahí mi madre soltó esta belleza, ¿no? ¿Y tú cuántas canciones has hecho con letras especializadas y grandes poemas? Entonces fue como, no estamos hablando de mí, ¿cacha? O sea, a mí, porque me mete, estábamos hablando de los compositores de esta canción, de la canción, del lugar, de la tradición. ¿Yo qué tengo que ver en todo eso? ¿Ok? Entonces el tu quoque es tú también o tú tampoco, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, también es parte de la falacia dominant, porque no estoy atacando al argumento, estoy atacando a la persona. Y una vez que yo ataco a la persona, se vuelve ad dominant, pero en este caso es ad dominant tu quoque, es decir, tú también, o podríamos decir que son las dos, ¿sí? Es tú también. Oye, Denis, has sido un poquito ciego, ¿no? O sea, realmente has sabido utilizar lentes. Y Denis me dice, pero usted también, o sea, yo no sé de qué se queja. Cuando la verdadera respuesta de Denis debe haber sido, sí, yo sin lentes soy legalmente ciego, ¿ok? O como sea, o decir un poco, tengo vista cansada, lo que sea, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tratamos de solventar un argumento diciéndole el tú también, caemos en esta falacia. Estoy diciendo que de A se dice que B. Ese es el razonamiento básico, ¿no es cierto? De A se dice que B o A dice que B. ¿Ya? Pero
tú no lo puedes decir porque tú también haces B. Entonces no tiene sentido. No es ni A ni B. Tengo que atacar hacia A o a B. Hablando en matemáticas. Apelación o llamado a la misericordia, lo que yo llamo argumento de base sentimental o argumento sentimental. ¿Ok? En el ejemplo nos ponemos pues, le dice un funcionario a su jefe: jefe, me merezco un aumento de sueldo. Apenas puedo alimentar a los niños con lo que usted me paga. Y nuestro niño más pequeño necesita una operación urgente para poder caminar sin muletas. ¿Ok? Les pega en lo sentimental. Nos pega en lo sentimental, pero ya partamos primero por la primera palabra. Me merezco un aumento. ¿Por qué? Porque razón sentimental. Ahora, no sería eso una realidad. No te mereces un aumento. Necesitas un aumento. Es diferente. Yo necesito un aumento por esto, por esto, por esto, por esto. No me merezco. Sería, me merezco un aumento si es que yo digo soy el primero en llegar, el último en irse. Soy el más responsable de aquí, mis números son los mejores, nunca llego tarde, nunca vengo mal vestido, no sé, ¿ya? Siempre trato con respeto a todo el mundo, soy el más responsable de nómina, ya, ahí sí me merezco un aumento. Pero en este caso no sería me merezco, sino necesito. Ahora yo les voy a cambiar una de las variables, ¿sí? Ustedes son mis jefes y yo les digo, me merezco un aumento porque me compré un Mercedes y tengo que pagar $1,000 mensuales y con los 800 que ustedes me pagan no me alcanza, así que necesito mi aumento. La lógica dialéctica es exactamente la misma, ¿sí? Yo necesito más dinero porque no me alcanza. La razón es la que hemos diferido, ¿no es cierto? La una porque mi mujer está en cama, lo que ustedes quieran, y la otra porque me compré un carro último modelo. ¿Ok? Entonces, cuando nos llama el argumento sentimental a que hagamos hoy, pobrecito, ahí duden. ¿Por qué? Por ejemplo, y aquí me van a odiar, si no todos, la mayoría. Los toros, ¿ok? Pobrecito el animal, o sea, no vale que se muera, pobrecito, sí, ya, yo sé. ¿Sí? Ya, como yo les dije, no puedo debatir o rebatirles si ustedes están a favor de los toros o en contra de los toros. Yo soy taurino, a mí me gusta, pero vamos al argumento sentimental. No hubo una razón de peso para eliminar los toros que no sea sentimental. Díganme una que no sea sentimental. Pregunta nada retórica. Ayúdenme. Una razón que no sea sentimental para eliminar los toros. Principio de no agresión. Sigue siendo sentimental. Y no es una falacia. A ver, una razón no sentimental. Una razón económica, social, cultural, política. Sí, el punto es la agonía del animal. Sigue siendo sentimental. Extinción. Esa es una buena razón. ¿Quién lo dijo? Yo, Alison. Alison, ¿dónde estás? No te veo. Bueno, Alison. O sea, Alison entonces nos dijo que puede ser la extinción, ¿no es cierto?, del animal. ¿Sí? Esa puede ser no una razón sentimental. Ahora me toca a mí. No, mentira. A ver, desde que se ha prohibido alrededor del mundo la práctica taurina, ha bajado el 85% de la cantidad del animal, porque este era un animal que se lo reproducía únicamente para esta actividad y para la alimentación. O sea, no era carne que se perdía, porque de hecho el animal se faenaba y luego servía para alimentar, ¿ya? Así que igual que cualquier vaca, ¿ok? Ya. O sea, ha bajado en el 85%, o sea, actualmente está en un peligro de extinción. Estas prácticas que son ecologistas, estas prácticas que son a favor del animal, nos han llevado a que casi lo extingamos. ¿Ya? Y este es un dato real, que ustedes lo pueden ver en biología, ni siquiera, no me acuerdo el libro, pero es en los libros de biología ustedes pueden ver este dato.
Así que sigue siendo un argumento sentimental. Vamos a la parte económica. Las personas que trabajaban en fiestas de Quito, las personas que son de Quito, que supongo no son todos, no, son jóvenes, ustedes no tanto como yo, pero los que sean de mi edad y un poquito más, posiblemente recuerden que en los 9 días que funcionaba Fiestas de Quito, Quito era un desmadre con las fiestas de los toros. Actualmente sin eso ya es mucho menos. Vamos a la parte económica, ya no al sufrimiento animal, vamos a lo económico. La gente que trabajaba de esto, incluso vi una vez un reportaje, ellos decían, yo con los 9 días de Fiestas de Quito, trabajando los 9 días, podía dejar de trabajar por 4 meses. Gente que lo que vendía era platanitos afuera de ahí. ¿Por qué? Porque eran 9 días de venta a full. Las fiestas de Jesús del Gran Poder eran bastante concurridas por mucha gente. Incluso el turismo aumentaba de otras nacionalidades. ¿Ya? Entonces, a ver, en serio, hablando de los toros, realmente es un argumento de base sentimental. Ni correcto ni incorrecto, pero es una falacia. ¿Ya? La despenalización del aborto posiblemente también sea con una base sentimental, porque realmente lo que estás cometiendo técnicamente es un crimen que se llama filicidio, que se trata de matar a tu propio hijo, ¿sí? No, pero es que pobrecita, no está lista, es una niña, bueno, fue fruto de un acto forzoso, ¿ya? Sí, tienes razón, pero independientemente a eso, es otro crimen el que tú estás haciendo, ¿sí? De hecho, pueden ver el artículo 45 de la Constitución del Ecuador, dice, el Estado tiene que proteger a la vida de los niños y niñas y adolescentes desde la concepción. Desde la concepción, ¿ok? No desde que sale de su madre, desde la concepción. Entonces, vemos cómo se utiliza el argumento sentimental para legislar. Muchas de las leyes utilizan esto. Actualmente estamos en eso, en utilizar el sentimiento para legislar. No, o sea, si es que el esposo, no sé, incurre en el delito de asesinato hacia la esposa, pues tiene que ir el doble de preso. ¿Por qué? Porque tiene mayor probabilidad de hacerlo. Sigue siendo sentimental. ¿Ya? Todas las leyes que estamos viendo, el papá no suele pagarle a los alimentos, así que el Estado tiene que quitarle el 40% de lo que gana por los hijos, pues, y si es que no paga 2 o 3 meses, se va preso. Profe, Okay. pero debe ser necesario los sentimentalismos en las leyes, porque por ejemplo, la esclavitud económicamente quizás sacaba a un país de la pobreza, pero a manos de esclavizar a tu pueblo. Y eso tampoco no sería sentimental, digamos, el argumento sería sentimental para eliminar la esclavitud. A ver, lo que acabas de hacer se llama falacia de falsa relación, ¿sí? Estás diciendo que puede ser necesario el sentimentalismo para gobernar, o en este caso, para eliminar la esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso dijiste? Ya. Sin sentimentalismo, ¿por qué se debería eliminar la esclavitud? Porque ser esclavo es algo que va en contra de los derechos humanos. Listo. No es nada sentimental. Las leyes de Nuremberg de 1948 nos protegen contra el esclavismo y nos ofrecen a todos el trabajo digno y remunerado, sea lo que sea, de color amarillo, verde, blanco, negro, café, afrodescendiente, lo que ustedes decían. Pero, por ejemplo, esos los que pusieron estos derechos que ahora nos gobiernan, ¿qué base tuvieron? Debe ser una base sentimental para decir, no, está mal esclavizar a tu hermano o a tu familiar. Sí, agradezco también esa pregunta. De hecho, no. Lo que tuvieron de base fue la venganza. ¿Sí? Es como ustedes quieren... ¿También no es sentimental? Sí, pero no vendría con base sentimental, más bien vendría con un deseo de venganza, porque ellos hacen las leyes de 1948 para vengarse de los nazis de 1945, porque son las únicas leyes que se aplican de manera retroactiva, o sea que se pueden juzgar hacia atrás, ¿ya?
Pero, a ver, yo podría decir, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, y esta es mi opinión, sí podríamos utilizar el sentimentalismo para tratar de perfeccionar las leyes, pero no para tratar de juzgar a la gente con un sentimentalismo, ya que ahí ya viene la parte del fanatismo. Yo creo que les comenté a ustedes, en España se legalizó por esta misma base sentimental la ley de que ahora las mujeres no necesitan pruebas para acusar a alguien de violación. ¿Ok? Cualquier mujer. No necesitas pruebas, un examen médico, nada. Él me violó, punto. Le creemos, te creemos, hermana. Eso es sororidad. ¿Ya? Sororidad, por si acaso, es la solidaridad entre hombres y mujeres. Y sí, eso existe, eso es real. Incluso los españoles tienen y búsquenlo, no me acuerdo ni cómo se llama, sí porque sí, alguna cosa así se llama la ley. Los hombres han comenzado a imprimir ciertos papelitos donde antes de la relación sexual le hacen firmar a su pareja, diciendo este papel que ambos tienen el consentimiento de causa, que ambos pueden tener relaciones, ¿ya? Y con eso te evitas que te juzguen, que te judicialicen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros gobernamos o cuando modificamos las leyes por una base sentimental, incluso podemos hasta violar la Constitución. Y aquí de nuevo se van a enojar conmigo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes revisan la Constitución, y ahí sí, discúlpenme, pero no me acuerdo exactamente el artículo, pero en la Constitución del Ecuador nos dice que el matrimonio es hombre y mujer. ¿Ok? ¿Y el matrimonio homosexual? Bueno, eso no es una ley, eso es una normativa. Bueno, pero ese no es del orden, o sea, la ley está por encima de la normativa y la Constitución está por encima de la ley. Si es que se quiere abortar, si es que se quiere tener matrimonios entre personas del mismo sexo, género, pues se tiene que primero cambiar la Constitución. Pero ¿qué pasa? Nos dejamos llevar por el sentimentalismo y decimos, es que claro, esto está bien, esto es correcto. Yo no he dicho que esté mal, por si acaso, estoy diciendo que yo no he dicho que esté mal. Pero creo que habíamos hablado de esto. Matrimonio viene de matriz, es matrimonium, que significa la potencialidad de tener hijos. Quiere decir que por las facultades inherentes al vínculo existe la potencialidad de la prole, ¿ya? No hay potencialidad de la prole en padres, comillas, homoparentales, ¿ok? No podría existir. Lastimosamente, los cambios de sexo no son reales, son cambios estéticos, son cambios de imagen, pero no existe realmente un cambio de sexo. No hay esa tecnología. Tal vez dentro de unos 5000 años pueda haber que te agarre cada una de las células de tu cuerpo y cambie los cromosomas de una X a una Y. Pero mientras tanto son simplemente cambios estéticos y hormonizaciones, ¿ya? Entonces luego, y fírmenlo, de mí se acuerdan, y de mí se acuerdan, y de mí se acuerdan 3 veces, cuando ya se legalice también la adopción del modo homoparental. Y van a haber mucha gente que va a decir, pero es que mira, prefieres que sea mamá y papá y que él venga borracho y que la mamá sea, no sé, descuidada, estoy diciendo cualquier cosa, a que sean 2 hombres que sean responsables, pero que no puedan simplemente por ser hombres. Argumento sentimental, ¿ok? Cuando la realidad nos dice que el derecho no es al adoptante, sino al adoptado. ¿Sí? Se me olvida la palabra, pues el derecho no es del adoptante, sino del adoptado. ¿El derecho a qué? A recuperar lo que perdió. ¿Qué perdió? ¿2 papás? ¿2 mamás? No, perdió papá y mamá. Y creo que habíamos hablado de esto también, y yo les dije, Cameron y Cameron, un ejercicio de 3.963 casos de niños adoptados por padres heterosexuales y 3.963 casos adoptados por padres homoparentales.
da como resultado que menos del 3%, menos el 2.40 y tantos, menos del 3% de los casos adoptados por padres homoparentales tienen tendencias homosexuales. Menos del 3%. En el caso de los hijos, los niños adoptados por padres homoparentales es el 30%. Entonces vemos una diferencia que es porque no importa lo que tú quieras hacer. Cuando a nosotros, por lo menos, y perdón que hable por ustedes, pero por lo menos a Rolando, a Denis y a mí, nos educaron, y voy a decir algo bastante mal, ¿no? Pero nos educaron como varoncitos, ¿no es cierto? O sea, nos educaron una pelota de fútbol, no sé, un tipo de calzado diferente, una ropa diferente, ya, nos educaron así, y a mí me gustan las mujeres, no sé, no sé a los otros, ahí sí ya no puedo hablar por ustedes, pero exactamente, ¿no? Pero nos educaron de esta forma. Mientras si tú le dices a un niño, tal vez en un hombre de 38, de 37, de 25 años no cause bomba esto, pero si le dices a un nene de 3 años, tú puedes ser lo que tú quieras. Si de grande quieres ser una nena, o quieres ser un cilindro de gas, o te sientes un dinosaurio alado, pues puedes serlo. Y es más, el Estado te va a dar la cédula que te dice Joaquín Dinosaurio Alado, ¿no es cierto? Entonces, ya, perdón, me embalé. Pero ¿por qué pasa esto? También por el argumento de base sentimental, ¿ya? De mí se acuerdan. ¿Por qué pelean tanto por el matrimonio? El matrimonio, no quiero decir homoparental, el matrimonio homosexual. ¿Por qué se pelea tanto? Por los beneficios, comillas, que esta actividad tiene. ¿Cuáles vendrían a ser los beneficios? La posibilidad de adopción. ¿Ok? Mientras que una persona soltera no es que pueda adoptar con mucha facilidad, ¿ya? Entonces necesitas que estés casado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya se pueden casar, ¿sí? En fin, de mí se acuerdan, ya van a ver. Falacias de contingencia. La famosa, bueno, el llamado al pueblo, etcétera, ¿no? La famosa llamada falacia ad populum. Yo le llamo ad populum, que significa apelar a las mayorías, ¿sí? Que nosotros digamos que somos mayoría no quiere decir que algo sea verdad, ¿ya? Una vez discutiendo con el primo de mi papá, y que esto no salga de aquí, en cortos nomás, ojalá nadie esté grabando, ¿ya? Mentira, no. Ya odiarme más ya no creo que van a poder, pero bueno. Entonces, hablando con el primo de mi papá, pero él era furioso correísta, pero furioso, o sea, de Rafael es mi pastor, nada me faltará, ¿ya? Entonces, ya, así, de tener la estampita y rezarle, o sea, mal. Y él me decía, recién tuvimos una reunión familiar, y él me decía, ¿tú crees que si es que le preguntamos a los ecuatorianos, o si les preguntamos a una parte de la población, ¿qué modelo económico quieren? ¿El modelo económico que estamos teniendo ahorita, que ha demostrado ser un fracaso, o el modelo económico que teníamos hace 15 años? ¿Qué crees que te van a decir? ¿No? Y yo decía, mal es lo que me digan, ¿no? O sea, es que no importa. ¿Por qué? Porque eso se llama, y ahí le dije, eso se llama falacia ad populum. Y creo que esto es algo que no les dije. Siempre que nosotros señalamos una falacia y demostramos por qué es una falacia, ese argumento queda desarmado. No tienen la necesidad de responderlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya es una falacia. Replantéame la pregunta o hazme una nueva pregunta. Pero eso yo no puedo responder porque no tiene base en la ciencia o no es parte de la construcción del conocimiento. Entonces, yo le decía, eso se llama falacia ad populum. O sea, que mucha gente tenga una opinión sobre algo no es un argumento per se. Per se significa en sí mismo, ¿ya? Que mucha gente tenga una opinión sobre algo no es un argumento per se, sino un montón de argumentos sin base argumentativa. Hace mucho tiempo, hace 500, 600 años, se creía que la Tierra era plana. ¿Ok?
Y recuerdan a Galileo, que decía, y sin embargo es redonda, y sin embargo gira, ¿sí? Cristóforo Colombo, que como quedó mal en Génova, donde nació, tuvo que latinizar su nombre y viajar a España y se cambia de nombre para no ser tan perseguido por las ideas revolucionarias de esa época que él tenía. Y Cristóforo Colombo se cambia el nombre a Cristóbal Colón. Y con ese nuevo nombre, pues pide el viaje y todo y se va y muere de sífilis, ¿no? Pero bueno. Hay que leer, hay que estudiar, no solo hay que ser guapo, ¿ok? Entonces, yo les decía, claro, a ver, les pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo, igual en la Francia, en la Alemania, en la Inglaterra del siglo XII, se vendían como cajitas de fósforos con piojos, ¿ya? Sí, con piojos, con los que nosotros participábamos en la matanza de piojos al lado de la piedra de lavar, ¿ya? Ya, entonces esas cajitas con piojos. ¿Saben por qué? Porque se creía en la comunidad médica, bueno, no había médicos en los curanderos, se creía que los piojos te quitaban enfermedades, los piojos eran salud. ¿Por qué? Porque veían a Nicole y decían, ah, ella está sana y tiene piojos. Y luego veían a Beatriz, ah, ella está sana y también tiene piojos. Y luego me veían a mí y yo estaba enfermo y no tenía piojos. Por lo tanto, los piojos causan que no estés enfermo, ¿sí? Los piojos te sanan. Cuando la relación es diferente, la relación sería todo lo contrario, que porque alguien está sano, se vuelve más apetecible ante estos animalitos. De hecho, como seguían avanzando, ellos se daban cuenta que la enfermedad estaba en la sangre. Entonces utilizaban estos gusanitos que quitan sangre como sanguijuelas, ¿ya? Para sacar la sangre de la gente que estaba enferma, ¿ok? Pero no porque había una base científica, incluso para los rinovirus. Rinovirus son los virus que causan gripe, ¿ok? Catarro y este tipo de cosas. Entonces, eso no tiene nada que ver con la sangre, eso son mucosas, son pulmones. Y sin embargo, les curaban a punta de piojos o garrapatas, ¿ya? O las sanguijuelas que les digo. Entonces se vendían, pero eso se creía en Inglaterra, ¿sí? Que no les estoy diciendo aquí en Chillogallo, no, en Inglaterra, ahí es donde se creía eso, ¿ya? Entonces, que la gente crea algo, ¿sí? No quiere decir que sea cierto. Miren ustedes, en Manabí sigue ganando el Rafi. Y si se lanza el Arauz y el Rafi sale, ¿ya? Sigue ganando, ¿ya? Y que exista, que sea un gobierno popular, que exista la mayoría de votos, no quiere decir que algo sea bueno o que algo sea malo, ¿sí? Esa es la falacia ad populum, que significa ir hacia las mayorías. Es como decir, ¿sabes qué? La mayor parte del país es hincha del Barcelona. Entonces el Barcelona es el mejor equipo del Ecuador. No necesariamente, eso no te sirve. ¿Cuál es el mejor equipo del Ecuador? Es el Aucas, pues él quedó campeón. ¿No es cierto? No hay a dónde más irnos. Ese es mi argumento y a menos que quede otro campeón el otro año, pero hasta que quede el otro sigue siendo el Aucas. ¿De acuerdo? Que sea la mayoría del Ecuador tiene su cuenta en el Banco del Pichincha. ¿Quiere decir que es el mejor banco del Ecuador? Tampoco es cierto. Toda la gente consume Coca-Cola, ¿quiere decir que es la mejor bebida o la más sana? Tampoco es cierto. ¿Ok? Entonces eso es acudir a una base de cantidad. O sea, ad populum. Falacia de apelación a la autoridad o ad verecundiam. La falacia ad verecundiam quiere decir que yo voy a apelar a que una persona sea famosa o sea conocida. Por ejemplo, yo no bauticé a mis hijos porque Jim Carrey dice que las vacunas dan autismo. Así que yo no bauticé a mis hijos. Yo sé que suena ridículo, pero hay un montón de gente que es antivacunas. ¿Sí? Hay mucha gente que piensa que de verdad el momento en que te están vacunando te están poniendo un microchip
Y ese microchip sirve para ni siquiera cosa, no tengo yo tiempo para, para entender, ni siquiera para saber qué es lo que están diciendo, o sea, y menos para entenderlo, ¿ya? Entonces, bueno, cualquier cosa, ¿sí? Verán, yo soy muy fan de Joaquín Sabina, y nos dieron las 10 y las 11, ¿no es cierto? Me gusta mucho, me parece muy buen cantante, y Rolando me ayudó a cantar, pese a que estaba con el micrófono apagado. Ese es mi leva. 85 a morir. Ya. Entonces, él sale una vez en una foto con el Rafi, y ustedes como ven, yo soy un poquito detractor de ese gobierno, poquito, no se me nota mucho. Entonces, cuando un amigo me dice, él sale en una foto, tú deberías de estar a favor de él, porque él es tu ídolo cantante. Entonces eso se llama falacia de falsa autoridad, ¿no es cierto? O apelación a la autoridad o ad verecundiam. Lo que nos estás diciendo es que como a mí me gusta que canta él, también me va a gustar cómo piensa él políticamente. No, ¿sí? De hecho, él hace muy buenos poemas, hace muy buenas canciones, pero cuando habla de economía es como que, vea, hijito, siga nomás cantando, ¿ya? Entonces eso, o si no, todos hemos conocido casos de que, por ejemplo, el doctor, no sé si alguien tenga el doctor Ramírez dice que esta hierba cura la diabetes, y uno dice, wow, qué chévere. ¿Y de dónde se basó él? No, él tiene sus propios experimentos y él dice eso, ya, pero el doctor Ramírez tiene 50 años ejerciendo. Ok, y él descubrió que esta hierba quita la diabetes desde que él iba como 10 años siendo médico. Sí, pero creo que actualmente ya hay nuevos avances científicos que a las personas diabéticas les permite tener una vida, si no normal, lo más normal posible y sin necesidad de utilizar ¿cómo se llaman? Este tipo de hierbas o lo que sea, ¿ya? Entonces, no importa qué tan bueno sea el doctor Ramírez, posiblemente ya han existido cambios en la ciencia. Que tenga 50 años no quiere decir que pasó estudiando los 50 años. Solamente que ejerce de una manera empírica. No sería empírica, vendría a ser de... ¿Cómo se dice cuando tiene? De experiencia. De una manera experimental por 50 años. Pero no te dice si es que los experimentos que él ha tenido son reales o no. Ya, entonces esta es la ad verecundiam, que porque alguien lo haya dicho, automáticamente lo que dijo es verdad. Que puede ser, pero debe tener otro análisis, más allá de que, simplemente porque él lo dijo es verdad. ¿Ya? Sí, ese es mi punto. Falacia la pseudociencia, perdón, ¿consta sí como falacia? Pero dependiendo en qué. Es muy es muy general lo que me estás diciendo. ¿En qué nomás? Por ejemplo, digamos, por ejemplo, los remedios naturales. Mucha gente da fe de que, o sea, como que hay full gente que cree en los remedios naturales y no saben por qué, o porque no hay base científica. Por ejemplo, eso que oyes a veces en memes, ¿no? Hoy me siento más animado que una gordita tomando Herbalife. ¿Ya? Entonces, los de Herbalife tienen un montón de demandas porque esa madre no sirve para nada, ¿ya? Entonces, sí, son pseudociencias y que se basan no en experimento, posiblemente en marketing. Imagínense la Coca-Cola, que comience a decirnos que su bebida cura el Alzheimer, ¿ya? Nos va a parecer algo completamente absurdo, ¿no es cierto? Y no lo creeríamos, ¿no es cierto? Pues déjenme decirles que no. Hace mucho tiempo las personas pensaban que el café, la cafeína y el fumar e incluso la Coca-Cola te ayudaban a prevenir el Alzheimer. ¿Ok? Sin ningún experimento, solamente observaban que las personas que consumían este tipo de productos tenían menos Alzheimer. A ver, la falacia de apelación a la ignorancia. ¿Sabían que hay hombrecitos verdes viviendo en las Pléyades, ¿no es cierto? O en las lunas de Saturno o de Júpiter. ¿Sí? ¿Sabían?
Vamos, no nos vayamos muy lejos. ¿Sabían que hay hombrecitos verdes viviendo en Marte? No. Difícil de decir sí, ¿no? Bueno, entonces hay hombrecitos verdes viviendo en Marte. ¿Lo pueden probar? No, no lo pueden probar. Por lo tanto, es cierto. Como ustedes no pueden probar que lo que acabo de decir no es verdad, por lo tanto, es cierto. Esa es falacia de la ignorancia. Apelar a que ustedes no sepan algo. Apelar a que ustedes no lo puedan probar con sus propios medios. ¿De acuerdo? Entonces necesito que ahorita me prueben cómo se creó el universo. Eso es apelar a la ignorancia. No podrían, por más que tuvieran un taquión y el vacío absoluto y el poder de Dios para crearlo, porque apenas lo hagan todos estaríamos muertos. La falacia de base circular. Esta falacia, en cambio, tiene fuerza en sí misma. Es como una serpiente que se va comiendo su propia cola. Por ejemplo, yo les digo, este libro fue inspirado, este libro lo escribieron hombres que les dio esta inteligencia para escribirlo, Dios. Dice, wow, qué chévere, pasa el libro, oye, ¿y cómo sabes? ¿Dónde te dice eso que está diciendo que ellos lo escribieron? Ay, lo dice en el libro. ¿Sí? Se está basando, su argumento tiene fuerza en sí mismo. ¿Ya? No podemos probarlo, ¿por qué? Porque es el argumento de base circular. La Biblia, ¿ok? Decir, por ejemplo, la homosexualidad está mal. ¿Por qué? Ah, porque no está bien. Ah, bueno, sí, esos son falacias. O decir, por ejemplo, mi religión es la única. ¿Ok? No hay otra religión que sea la indicada. Solo yo miré al cielo y ustedes no. ¿Sí? Paz de hermanos. ¿Ok? Si alguien se pregunta mi religión, yo soy deísta. ¿Ok? Ya. Que es una posición filosófica más que espiritual o de fe. Entonces, bueno. Cuando nosotros damos fuerza a lo que estamos diciendo dentro del mismo argumento, eso sería de base circular. El argumento de causa falsa. Miren el ejemplo, nos dice que el cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman. Entonces, como resultado tenemos que, en consecuencia, fumar da cáncer de pulmón. No necesariamente. Hay gente que no ha fumado un solo cigarrillo en su vida y ha tenido cáncer al pulmón. ¿Ya? Así que no podríamos decir que es determinante. ¿Ok? Simplemente que aumenta las probabilidades de. Eso quiere decir que es de causa falsa. Por ejemplo, los actuales femicidios. Estamos diciendo, el hombre está matando a la mujer por el hecho de ser mujer. Eso es una causa falsa. Totalmente. Deberíamos ver las otras variables. Por ejemplo, índice de alcoholismo, índices de drogadicción, tasas de desempleo, depresión en la familia, ese tipo de cosas. No porque eres mujer y por eso te mataron. No. ¿Ya? Eso es una causa falsa. De hecho, utilizar este tipo de falacias hacen que las leyes se atonten, que es lo que estamos viviendo, y sea algo perjudicial. Volviendo al caso del femicidio, es perjudicial incluso para la mujer. ¿Por qué? Porque estamos tapando las verdaderas causas. Mientras sigamos justificando con que te mataron por el hecho de ser mujer, vamos a seguir tapando con humo ideológico las verdaderas causas. ¿Sí? Y no hay un ente, no hay una organización que esté escrutando las verdaderas causas. Y mientras no haya alguien que lo escrute, pues vamos a seguir tapando y vamos a seguir cometiendo posiblemente este error. Falacia genérica de conclusión inatingente. A ver, en este tipo de falacia las premisas que se aducen para la conclusión no tienen nada que ver con ella. Ya, entonces quiere decir que voy a llegar a una conclusión
partiendo de algo que ni siquiera tiene relación. Por ejemplo, Nicole es una pésima persona. ¿Por qué? Porque tiene un cerquillo. ¿Ya? No tiene absolutamente nada que ver, yo sé, pero esa es de este tipo de falacias. La siguiente es falacia de pregunta múltiple. Miren este ejemplo. El investigador dice, ¿aumentaron sus ventas como resultado de su engañosa propaganda? Y el acusado dice, no. Entonces el investigador, ajá, de modo que usted admite que su propaganda era engañosa, ¿no? Entonces, les ha pasado. Yo sé que nos suena a todos algo así como que sí me suena, me han dicho eso un montón de veces, así como que no, ese no era el eje de la aseverancia de la pregunta, ¿no? Eso es de pregunta múltiple. Apelación a la fuerza. Esta falacia quiere decir que yo prácticamente les estoy obligando a que ustedes sean, no sé, tengan cierta opinión sobre algo. Esto es, por ejemplo, cuando vemos a los papás. Papá, ¿por qué estamos escuchando esta música? Porque yo soy el papá. Y punto. Ah, ya, listo. Es la razón suficiente, ¿no es cierto? Eso es una falacia, listo, porque soy el papá, ¿sí? ¿Y por qué? A ver, si quieres hablar conmigo, primero tienes que ganar las elecciones. Falacia de poder, ¿sí? ¿Quién decía eso? Ya sabemos, ya no le vamos a nombrar más a Voldemort. Pero sí, el Rafael sabía decir eso. Si quieres hablar conmigo, primero tienes que ganar las elecciones. Hugo Chávez decía eso. Para hablar conmigo, primero tiene que ganar las elecciones. Así dicen los venezolanos de elecciones, ¿no? Elecciones. Própice. ¿Ya? Entonces, esas son falacias de poder que se aprovechan de cierta situación que tienen de privilegio para imponernos cierta postura de verdad o de realidad. Generalización apresurada, que es la que cometió nuestro querido Juan Pablo. ¿Ok? Que es llegar a una conclusión de manera apresurada, como nos dice el nombre. ¿Ok? Por ejemplo, yo hablaba con un ex jefe que ahora es un gran amigo, ¿no? Entonces hablábamos con él y él me decía, ¿sabes que las siguientes elecciones las va a ganar el señor Yunda, ¿no? El que era alcalde de Quito. No sé cómo decirle, ¿cómo se llamaba? Bueno, el alcalde, usted, el Yunda. ¿Ya? Entonces yo les digo, ¿y cómo sabes? O sea, chévere, pero ¿cómo sabes? Porque a todo el mundo al que yo he preguntado, me ha dicho que va a votar por él. Entonces, a ver, que tú le hayas dicho, que tú hayas preguntado, ¿a cuántas personas? Como a 50. Ok, digamos que sí, 50. ¿No te parece muy poco representativo esa muestra que tomaste como para llegar a una conclusión de cómo va a votar 2 millones de quiteños para las 50 personas que tú tomaste? Posiblemente la muestra no es representativa. Deberías hacer de unos 2,000 o de 3,000 personas. Estás llegando a una conclusión apresurada, ¿ya? O una falsa conclusión, ¿sí? Y además, tomemos en cuenta otra variable, que la gente a la que tú estás preguntando es gente de tu círculo. Si yo pregunto a todos mis amigos, pues todos van a votar, no sé, por alguien de derecha, ¿ok? Entonces, porque ellos básicamente van a tener tu misma postura política, tu misma ideología, de hecho van a trabajar ahí mismo, así que todos van prácticamente a pensar lo mismo y van a votar por el mismo, ¿no? Es otra variable que no estás considerando. Esto se le llama falacia de conclusión apresurada. Llego a una conclusión de una manera muy rápida, de una manera muy apresurada, sin tener las variables necesarias para detenerme un tiempo a pensar o analizar sobre determinada consecuencia, ¿ya? Entonces, tratemos, esto es muy fácil de llegar, o sea, vemos que un estuche es azul, el otro estuche es azul, y el otro estuche va a ser azul, y me van a regalar un estuche, adivinen de qué color, azul. No necesariamente, no sabes de qué te van a regalar. Ya tal vez le dijiste a tu novia, a tu esposa, ya no quiero más estuches azules, ¿sí? Entonces te va a regalar un estuche rojo, ¿sí? Ya, entonces si tú piensas que va a ser azul, pues es una generalización apresurada. Ya, a mí me robaron en Argentina. Y lo que dijo el taxista cuando le conté, una vez estábamos yendo, y el taxista me dice,
qué pena que te hayan robado, ¿no? Y me llamaba la atención porque aquí un taxista le hubieras dicho me robaron y aquí el taxista dice, ¡ah, qué por pendejo! Entonces, es muy diferente. Ya allá, qué pena que te hayan robado porque nos da mucha pena. Yo le digo, pero ¿por qué te da pena si no te preocupes que no eran argentinos? Le dije, o sea, no te preocupes. Me dice, es igual. Imagínate que me roban a mí en tu casa. Ante eso no tuve cómo seguir defendiendo, ¿no? Y me dice, pero me da mucha pena, te prometo que a este tipo de gente las van a arrestar. Y yo, ya, sí, pero... Y él decía, ¿no? Esos eran o peruanos o bolivianos. De una a la generalización apresurada. ¿Por qué? Porque ya hay muchos casos de peruanos que roban y bolivianos que roban. De hecho, lo que nosotros decimos y que nos acusan de xenofóbicos porque decimos que tal persona representante de una minoría es tal, nos acusan de xenofobia, pese a que más bien es por la evidencia repetitiva. Si yo digo un homosexual tiene VIH, es una generalización apresurada, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Pese a que el 85% de las personas contagiadas con este virus es de la comunidad LGBT, o sea, son homosexuales, ¿ya? Pero no es pero por más que sea el 85%, no dije el 85% de los homosexuales, dije el 85% de la gente con VIH, ¿ok? Entonces, aún así, yo no podría generalizar. Si yo veo a una persona que es homosexual, él tiene SIDA. No, eso es discriminatorio. Eso sí, pero ¿es por qué? Porque es una falacia de generalización apresurada. Entonces yo le decía, no, ¿sabes qué? Posiblemente ni me robaron peruanos ni bolivianos, porque, a ver, yo ecuatoriano, en Buenos Aires, estaba en un bar con un montón de amigos ecuatorianos y era un bar de ecuatorianos. ¿Quién fue? Posiblemente un ecuatoriano mismo, ¿no es cierto? Que eres pendejo y te van sacando el celular y te van sacando la cámara, que fue lo que me robaron. ¿Ya? Y 100 pesos. Entonces, bueno. Pero es una generalización apresurada. Sacar una conclusión, decir, claro, él fue, ¿por qué? Porque es blanco, porque es negro, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué no te quejas? Porque eres un blanco heterosexual y tienes todos los beneficios a tu favor. Eres hombre blanco y heterosexual, así que tienes todos los beneficios a tu favor. No necesariamente, no sabes por lo que yo he pasado para estar aquí, no sabes cuántos años de estudio, cuántos años me he separado de mi familia para poder tener lo que tengo, para ahorita estar en una posición más o menos estable, ¿ya? Es una generalización apresurada lo que estás haciendo para conmigo. Hay una falacia que no está aquí, pero siempre la digo, que se llama la falacia del hombre de paja o también del espantapájaros, ¿sí? ¿Qué es un espantapájaros? Es algo que se asemeja a un hombre, pero no es. Entonces, es ridiculizar un argumento. Por ejemplo, yo le digo a Denis, yo le digo, Denis, yo sé que tú eres un hombre religioso y todo, pero ¿sabes qué? Estoy en contra de que tú pienses que la mujer sale de la costilla del hombre. ¿Sí? Él nunca dijo que la mujer sale de la costilla del hombre. Eso es un argumento del espantapájaros. Estoy ridiculizando el argumento de alguien más. ¿Ok? ¿Sabes qué? Yo creo en Dios. En serio, tú crees en Dios. O sea, que crees que pusieron dos animales de cada dos animales de cada especie, gracias, en el arca. Y ahí se volvieron a repoblar el mundo con dos animales, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Eso es ridículo. Yo no puedo creer que alguien tan inteligente como tú piense en estas cursilerías y paparruchadas y que solamente son cosas falsas y tal. Yo no dije eso, yo solo dije que creo en Dios, ¿ya? Solamente que jamás dije si el Dios de los cristianos, el Dios no sé, claro, yo puedo creer en Kamisama, ¿no es cierto? Sigamos. A los que vieron Dragon Ball, gracias por entender la referencia. A los que no, los odio. O sea, aquí vienen ejemplos, no es nada más. Por ejemplo, el argumento ad hominem. Alguien que viste tan mal no puede tener razón. Sí, es como que no va por ahí la cosa, pero de acuerdo, ¿ya? Sí. No estoy de acuerdo, pero valoro que lo digas. A ver. El ataque al oponente, que es de la dominant. Miren esto. Mi primo nos propone un negocio. Esa vendría a ser la premisa fundamental. Mi primo
es un estúpido. ¿Qué vendría a ser la premisa secundaria? A propósito, ¿se están preguntando? Sí, en efecto, tengo varios primos y la mayoría son estúpidos, ¿ya? Por lo tanto, o sea, como conclusión, el negocio que nos propone no es conveniente, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta la falla que nos está diciendo? Es una falla esto. ¿Y por qué sale esta falla? Por atacar al oponente, por decirle estúpido. Argumento ad populum o ex populo, pero yo le llamo ad populum. Recuerden el ejemplo que les puse, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que la gente es plana. Dicen, no, la Tierra es redonda. Generalización apresurada. Miren ese reportero. Le dijeron que había una plaga de ovejas y él se pone ahí y justo asoma una oveja negra. Por lo tanto, la plaga ha sido de ovejas negras y no se dio el tiempo de revisar a su alrededor donde estaban las otras ovejas yendo a votar por el Rafael, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que esta es una generalización apresurada. Le faltan variables. Este es muy fácil de caer, por favor. ¿Sí? Una tarea que les voy a subir al aula virtual, les voy a subir un video y ustedes van a tener que detectar las falacias. ¿Sí? Va a ser interesante porque ahorita con lo que ustedes ya están sabiendo, esto, créanme, les va a abrir mucho la mente. Incluso cuando hablan va a decir, no, esto como que no tiene sentido. No es necesario que se la sepan de memoria, pero por lo menos la ad populum, del hombre de paja, de conclusión apresurada, ad hominem, todas estas falacias, créanme, a mí, por lo menos a mí, me dicen a diario. ¿Ya? Solamente que no puedes estarles recalcando las falacias. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que eres un nerd psicótico, ¿sí? Que puede ser verdad, pero no es bueno que lo crean. Miren esto, de nuevo, de conclusión apresurada, otro ejemplo. Alejandra fue mi primera novia, premisa fundamental. Alejandra me traicionó, premisa secundaria. Por lo tanto, todas las mujeres son traidoras. No es cierto, la mayoría sí, pero no todas. ¿De acuerdo? Así que eso es generalización apresurada. Un ejemplo más. Falso dilema. El falso dilema es decirnos, es llegar a solamente, o también se le conoce como falsa dicotomía. Tenemos dos opciones. Entonces, ¿qué? ¿Cenas conmigo o directamente nos vamos a mi departamento? ¿Ya? Entonces, bien puede ser, ni ceno contigo, ni me voy a tu departamento. ¿Ok? Hay un montón de opciones más. Eso para mí no es un dilema. Es falso ese dilema. Yo no voy a estar contigo. ¿Ok? La falsa dicotomía quiere decir que, por ejemplo, yo le digo a Leslie, ¿sabes qué? Lazo es el peor presidente que ha tenido el Ecuador. Y Leslie automáticamente me va a decir, claro, porque usted es correísta. ¿Ya? Entonces, que yo esté a favor de alguien no quiere decir que yo sea del otro bando. ¿Ok? ¿Me entendieron? ¿Ok? Que yo les diga, ¿sabes qué? El Barcelona es el peor equipo del mundo. Sé, claro, porque tú eres un pinche liguista. No necesariamente soy del Aucas, ¿no? O soy del Quito. Pero el Barcelona es el peor equipo. ¿Ya? Entonces, ahí lo que tienes que defender es o al Barcelona, o es verdad que es el peor equipo. ¿Cuál de las dos? Pero no acusarle de que es de la falsa dicotomía, o sea, del que esté al contrario. Si alguien habla mal del Barcelona, no automáticamente va a ser del Emelec, o viceversa. El de causa falsa, que es el que nosotros habíamos visto. Miren un ejemplo. Las personas van al gimnasio para adelgazar. Esa es la premisa fundamental. Premisa secundaria. El gimnasio entonces está lleno de gordos. La conclusión será que el gimnasio en verdad no sirve para adelgazar. ¿Por qué? Porque está lleno de gordos. ¿Ya? Es como cuando le preguntaron a Jesús Quintero si había salido del closet. Él dijo que sí. Cuando le preguntaron por qué, él dijo porque el closet estaba lleno de maricones. Así lo dijo Jesús Quintero, yo solo cito. ¿Ok? No es peyorativo. Premisa fundamental. Los abogados tienen escritos para guiar a los estudiantes. Los abogados tienen escritos para guiarlos durante el juicio. Premisa secundaria. Los constructores tienen planos para guiarlos cuando construyen una casa. En conclusión, a los estudiantes se les debería permitir consultar sus textos de estudio durante los exámenes. ¿Ya? No tiene sentido.
pese a que la lógica dialéctica era la misma, ¿ya? Entonces estamos hablando de una falsa analogía. Estas analogías son falsas. Razón irrelevante. La señora Fernández realizó pruebas semestrales a alumnos de cuarto básico. Premisa secundaria. Se realizan en la última hora de clases. Se realizaron estas pruebas en la última hora de clases. Como conclusión, las prácticas evaluativas de la señora Fernández no son correctas. ¿Ok? Cuando de verdad no importa la hora a la que tú des estas evaluaciones, si es que estudiaste, te va a ir bien en la mañana, como en la tarde, como hasta en el recreo. Y por último, el de circularidad, que es el que nosotros ya vimos, ¿no es cierto? El opio produce sueño porque es soporífero. ¿Por qué es soporífero? Ay, pues porque induce al sueño, pues. ¿Sí? Entonces ese es el de base circular. Es como el Chavo, ¿no es cierto? Cuando le dicen, yo sé quién se robó la plancha. ¿Quién? Un ladrón. ¡Wow! Pero también sé quién es el ladrón. ¿Quién? El que se robó la plancha. ¿Ya? Entonces, eso. Mis queridos estudiantes, esto sería la clase de hoy. La clase de las falacias. Espero, para quedar más entendidos, mañana ya les subo el video para que ustedes vayan revisando el video y señalando las falacias. Por favor, practíquenlo, ¿sí? Que esto no quede solo aquí, que no quede solo en un conversatorio, en un tipo que comienza a hablarle a una pantalla, sino que cada vez ustedes se vuelva más rico su lenguaje, que cada vez ustedes se vuelva más rica su conversación, que puedan decir, mira, con gusto yo te contesto cualquier pregunta, pero plantéamela correctamente, porque lo que estás haciendo es una falacia, ¿ya? Y peor si es que fuese una mentira. ¿Ok? Chicos, les agradezco mucho.